Bueno, vamos a retomar ahora, eh, bueno, ¿cómo surge entonces esta idea de opinión pública? En realidad ya en el antiguo régimen existía esta idea de opinión pública, pero tenía un sentido muy distinto, ¿no? La opinión pública remitía a la opinión que consistía básicamente en la reputación de la que gozaba un determinado sujeto. Cuando se decía, por ejemplo, es un hombre de opinión, significa que es un hombre muy respetado. Bueno, esta idea, ¿no?, de opinión está ligada a una cierta idea de publicidad que existía en el antiguo régimen, que es que las existían ciertas máximas morales socialmente compartidas, ¿no? Y que lo que garantizaba la probidad de las acciones es la publicidad de esas acciones. Ya Fernández de Lizardi tiene una novela que se llama Doña Quijotita y su prima, donde, bueno, el general, que era el padre de la Quijotita, le recomienda a su hija no encontrarse con su novio en privado porque, hurtada la vista de la opinión pública, las pasiones no pueden contenerse. La, la publicidad de las acciones es lo que garantiza, ¿no?, la moralidad, la probidad de las acciones. Esto tiene que ver con la idea de que el vicio, las pasiones siempre afectan a los individuos considerados de manera particular, pero nunca pueden convertirse en principios de convivencia socialmente compartidos. Siempre los principios que ordenan la vida comunal son siempre principios de moralidad, ¿no? Y es esta, como le decía, es el ojo público lo que asegura, ¿no?, que la preservación, la observancia de estos principios de conducta cristiana, moral, ¿no? Entonces aparece esta idea de que hay las ciertas verdades colectivamente compartidas frente al error que es el ámbito de la oscuridad, que es el de los individuos. Fernández de Lizardi retoma ya esta idea tradicional, pero le da una inflexión particular, porque dentro del ámbito privado, que es el ámbito del error, de las pasiones, incluye el propio poder político. Y bueno, Fernando de Lizardi también va a ser periodista, va a sacar una serie de periódicos, y él se va a erigir entonces en vocero de esas verdades socialmente compartidas frente al error, al ámbito de la oscuridad que está en el propio en el que se incluye ahora el propio poder del Estado, el de los funcionarios. Los funcionarios van a ser proclives también a errar, en tanto que sujetos que individuos, y que el único que puede garantizar entonces la corrección de las acciones es su subordinación al juicio de la opinión pública, que según afirma él, la opinión pública siempre es acertada, ¿no? Siempre es la, la que encarna una verdad última, ¿no?, donde se viene a encarnar la verdad última, ¿no? Ya con Mora esta idea empieza a cambiar y se mantiene, por un lado, esta idea de que la opinión pública es en el ámbito de la razón, de la verdad, mientras que el ámbito privado es donde reinan las pasiones, donde es propenso al error, pero parte ya de una idea distinta, no tiene que ver con la transparencia de las normas de convivencia colectiva, los principios morales, sino más bien todo lo contrario. La verdad no va a ser ya para esta nueva generación de
de pensadores, ya no va a ser algo que se pueda acceder espontáneamente y de forma inmediata. En el momento en que ya las normas pasan a ser algo subjetivamente articulado, resultado de una convención, ya pierden ese carácter trascendente, ya se vuelven oscuras y solo se pueden ir descubriendo progresivamente como un proceso de ilustración, un proceso de discriminación y un ejercicio de elaboración racional. Por eso la verdad no va a ser el punto de partida de la opinión pública, sino el punto de llegada de un proceso de deliberación colectiva. El principio sigue siendo el mismo, que solo las verdades racionalmente fundadas pueden articularse públicamente. Las pasiones egoístas, intereses, etc., no pueden convertirse nunca en principios compartidos, socialmente compartidos. Solo los principios racionalmente fundados pueden circular socialmente y garantizar un horizonte de objetividad, un consenso racionalmente asumido. Pero ese los propios mecanismos de deliberación colectiva son los que permiten en última instancia acceder a esas verdades últimas e ir depurándose progresivamente de esas verdades atávicamente, tradicionalmente sostenidas sin reflexión y sin un fundamento racional, ¿no? Bueno, se mantiene entonces esta posición entre verdades públicas y pasiones individuales, particulares, pero ahora la idea de un tribunal de la opinión supone un proceso de deliberación, deliberación racional. El problema que surge acá para Mora y que da origen a toda la serie de textos que vamos a analizar, que es lo que tienen en la bibliografía, es que esta opinión pública, este ideal de opinión pública se va a ver trastocado por el surgimiento de los partidos políticos o las facciones, como se llamaba en ese entonces. Bueno, y acá suele haber un prejuicio también acá que se identifica en ese entonces los partidos eran considerados contradictorios con un sistema republicano. Esto suele interpretarse como expresión de un afán unanimista, antirrepublicano, antidemocrático, etcétera, etcétera, pero como siempre esto tiene que ver con prejuicios propios de los historiadores y no se entiende muy bien por qué los partidos en ese entonces. Pensamos que una democracia es inherente a un sistema de partidos, pero en ese entonces era todo lo contrario. Para los pensadores de la época los partidos eran lo opuesto a un sistema republicano, pero además, si lo pensamos bien, por buenos motivos. Por empezar, esto no era solo en América Latina, era en todo el mundo. John Donne, el miembro de la escuela de Cambridge, estudia eso en un libro que se llama, para el caso inglés, de Factions No More, se llama Hofstadter, analiza esto para Estados Unidos también, decía The Ideas of the Party System, es un libro donde muestra esto como había un fuerte rechazo a los partidos. La idea era el siguiente, que un sistema republicano de gobierno presupone un debate racional. Ahora, la existencia de partidos políticos contaminaban los debates con cuestiones ajenas a lo que es el asunto en cuestión. Por ejemplo, los partidos legítimos eran solo formaciones ocasionales que se organizaban en torno a cada medida particular. Por ejemplo, en el caso de la expulsión de los mexicanos españoles, los que estaban a favor y los que estaban en contra. El partido de los que están a favor y el partido de los que están en contra. Ahora, la idea de organizaciones ya más estables en el tiempo dislocaba la idea de un debate racional. ¿Por qué? Porque ya en ese entonces se decía que trasladaba el debate de las cosas y la búsqueda de la verdad de las cosas a las personas. Es decir, a partir de ahí va a primar
consideraciones extrañas al asunto en cuestión, como por ejemplo si la medida fue propuesta por un miembro de mi partido o no. Y esto, la existencia de estas organizaciones más permanentes, volvía al debate ya irrelevante, porque ningún argumento iba a torcer ningún debate racional iba a torcer definiciones ya tomadas de antemano. Ningún argumento iba a cambiar las ideas de los representantes. Hacía que el debate en el Congreso se vuelva ilusorio, que se podría perfectamente reemplazar por una suerte de mesa paritaria entre jefes de partido y se acabó. Ya hacía ocioso todo debate político, ¿no? Que era lo opuesto a lo que se suponía que era el concepto deliberativo de un sistema republicano fundado en el ideal del antiguo ágora, ¿no? Bueno, los partidos, entonces el surgimiento de estas logias había dislocado ya la idea de opinión pública, pero esto además para Mora se va a asociar a un fenómeno aún más profundo, que es con el surgimiento de los yorquinos va a surgir, y sobre todo con Lorenzo de Zavala, que era su líder, lo que llama la demagogia, ¿no? Esto supone un trastocamiento más grave del concepto de opinión pública, porque la demagogia, a diferencia del el viejo absolutismo monárquico, es una forma de autoritarismo, pero que se basa en el mismo principio republicano de la soberanía de la voluntad popular, solo que va a generar una suerte de fantasma de opinión pública, una opinión pública, pero que sin embargo y contradictoriamente para Mora, que es pública, adquiere una dimensión política, pero sin embargo ya no está racionalmente fundada, convierte aquello que debía estar recluido en el ámbito privado de las pasiones e intereses individuales en un principio de organización política, ¿no? Es decir, que las pasiones rompen el ámbito de la esfera de lo privado para convertirse en principios de ordenamiento político, ¿no? Y eso entonces trastoca ya esta lógica de la opinión pública que identifica lo público con lo racional y lo privado como todo aquello extraño a la razón. Y esto genera entonces un problema más fundamental desde el momento en que surge un ámbito de opinión pública bastardo. ¿Cómo distinguir entonces cuál es la verdadera opinión pública de aquella otra perversa que la remeda? ¿Quién puede decir dónde reside la verdadera opinión pública y cuál es esa opinión pública que no es verdaderamente una opinión pública, ¿no? Bueno, acá Mora apela entonces a otro principio, que es hacer una distinción. Nuevamente vuelve de alguna forma a una cierta idea de que existen principios trascendentes, como serían los principios constitucionales, que escapan al ámbito de la deliberación, porque dice son prácticas y fácilmente perceptibles, que son autoevidentes. Por un lado estarían las verdades constitucionales o principios fundamentales del ordenamiento político, que ellos no pueden ser materia de debate y que además son racionalmente establecidos, pero son inmediatamente perceptibles para la sociedad, y que esto, digamos, el gran problema que se produce es cuando la acción de gobierno, ¿qué pasa cuando la acción de gobierno se aparta de esas máximas constitucionales? Es ahí cuando se produce ese divorcio entre lo legal y lo legítimo. Entonces ya para él no quedan medios legales de oposición y se hace necesaria una revolución. Bueno, es aquí, ¿no?, donde
cuando se produjo este golpe que terminó dando como resultado al gobierno de Guerrero, para él queda claro que hubo una ruptura de la legitimidad, y aunque este gobierno esté legalmente sancionado, es ilegítimo, y por lo tanto, bueno, dice, si no hay principios para mandar, tampoco los hay para obedecer. Ahora, él confía que estos principios a la larga, aun cuando sean bastardeados en la práctica, a la larga se van a terminar siempre imponiendo, ¿no? Y bueno, les leo una cita. Cuando esto pasa, el descontento y la alarma se difundan rápidamente por todos los miembros de la sociedad, que desde este momento se pone en guerra abierta con el gobierno. Guerra justísima, pero al mismo tiempo la más peligrosa y perjudicial. Nosotros jamás aconsejaríamos a los pueblos que tomasen partido semejante, pero ellos se mueven a adoptarlo como por instinto y sin deliberación. Cuando los atentados del poder se han multiplicado hasta tal punto que han destruido toda esperanza de remedio en el corazón de los hombres. Bueno, con este escrito termina ya la primera época. Está claro que acá él está llamando a la revolución, al levantamiento contra Guerrero, hay una amenaza implícita acá, y bueno, Guerrero termina cerrando el periódico, es así. Pero bueno, lo que se da acá es entonces esta suerte de paradoja, que él por un lado invoca la existencia de máximas constitucionales que son intangibles y que supuestamente deben estar al abrigo de cualquier cuestionamiento, ¿no? Que digamos, consagra una suerte de sacralización de la ley fundamental, ¿no? Para terminar justificando una revolución. Invoca a la Constitución para rebelarse contra el gobierno. Bueno, esa va a ser el modus operandi clásico de todos los levantamientos que se van a producir. Hay un historiador mexicanista que afirma que hubo más de 800 levantamientos entre 1820 y 1850, en unos 30 años. Y siempre todos los gobiernos los levantamientos se van a dar en nombre de la Constitución, ¿no? Para restaurar ciertos valores constitucionales que han sido violados por el gobierno, ¿no? Pues la segunda época, ¿no? Que se da con Bustamante, el gobierno de Bustamante entonces tira abajo a Guerrero, que era el vicepresidente, pero rápidamente se va descomponiendo también el régimen de Bustamante. Un hecho crítico ahí fue que va a ser asesinado el anterior presidente Guerrero, que va a marcar un hecho particularmente dramático en la historia mexicana, nunca había pasado algo así. Bueno, y finalmente el general Santana termina dando un golpe contra Bustamante. Santana va a dar golpe, va a terminar siendo 11 veces presidente, Santana, ¿no? Hasta 1853, que es su última presidencia. Y en este caso, bueno, además Santana va a dar golpe y oscilar completamente todo el tiempo de un partido hacia otro. En este primer golpe que da, va a terminar dejando en el gobierno a su vicepresidente, que es Gómez Farías. Gómez Farías era senador por Zacatecas. En Zacatecas estaba un gobernador que era Francisco García, un estado muy poderoso, muy rico, que es minero, con un muy fuerte peso político, por él tenía una milicia muy poderosa, los estados tenían milicias propias en ese momento, y que en el que era un liberal radical, ¿no? Y cuando sube Gómez Farías al gobierno, inicia lo que se llama la primera reforma liberal, hace un ataque contra la propiedad eclesiástica y los fueros eclesiásticos, ¿no? Y Mora se va a convertir en un aliado de Gómez Farías, va a pasar de ser escocés a un liberal
Mientras que la mayoría de sus compañeros yorquinos se alían ahora al partido opuesto, que es el partido de Alamán, el partido centralista, él se va a vincular al liberalismo, además la facción más radical del liberalismo, que es la de Gómez Farías, y se va a convertir en el ideólogo, ¿no?, de esta corriente. Va a terminar siendo identificado como el gran liberal mexicano, ¿no? Bueno, finalmente el gobierno de Gómez Farías genera fuerte descontento y el propio Santana lo destituye, asume el gobierno y ahora se alía a los opositores al liberalismo, que son los centralistas, que van a sancionar una nueva constitución en 1836, ya de un fuerte carácter centralista, donde va a haber la idea de un supremo poder conservador. Bueno, en ese momento Mora ya escribe, una vez caído Gómez Farías, él se va al exilio, donde finalmente ya no vuelve más a México, termina muriendo en 1850 en París. Él ahí en el exilio es donde hace la recopilación de sus escritos periodísticos anteriores, que está en esta obra suelta que ustedes tienen, y ahí le adiciona una revista política donde cambia su perspectiva. Y ya se vuelve bastante más escéptico porque dice que según descubre ahora, el problema ya no es solo la existencia de partidos, que en última instancia son formaciones políticas ocasionales, circunstanciales. Hay un problema más estructural en la esfera pública mexicana que impide la constitución de una auténtica opinión pública, que ya no es por la división en partidos, sino por la existencia de cuerpos. Estos cuerpos que son básicamente la corporación militar y la corporación eclesiástica, que tienen además fundamentos materiales. Bueno, sobre todo la iglesia tiene inmensa riqueza, además la propiedad eclesiástica no se puede comprar y vender, está fuera del mercado, por lo cual les permite acumular riqueza indefinidamente, y además cuentan con los fueros, o sea, la iglesia, los clérigos y los militares no están sujetos a los tribunales civiles, sino que tienen sus propias leyes, sus propios jueces, y se constituyen como suerte de estados dentro del Estado, que generan su propia una racionalidad de por sí, que dice que le imponen sobre sus miembros como dogmas intangibles, y ahí ya no es posible ningún debate racional, ¿no? Una vez que... Por eso esto plantea una cierta problema entonces para el liberalismo, que es algo que señala Hegel, ¿no? Que para poder formar una auténtica opinión pública es necesario un gobierno centralizado fuerte que destruya esas corporaciones e instituya una auténtica esfera pública moderna, racional. Pero mientras siguen existiendo esos cuerpos, es imposible instituir un gobierno centralizado fuerte, ¿no? Bueno, finalmente la perspectiva de Mora se va a volver, ya llegado a este punto, algo fuertemente escéptico, como le decía, descree la posibilidad realmente de... Bueno, Hegel, como les decía, interpreta esto como un rasgo inherente al liberalismo mexicano y latinoamericano en general, que es esta contradicción entre liberalismo y centralismo, que quiere un gobierno centralizado fuerte. Bueno, en realidad es bastante contradictorio, porque después en otro texto posterior, él tiene un primer libro que es El liberalismo mexicano en la era de Mora, donde señala esta contradicción del primer liberalismo mexicano, pero después tiene otros escritos que se llama
bueno, la transformación del liberalismo en el siglo XIX, donde dice que el paso que se da ya entre el liberalismo del comienzo, el liberalismo doctrinario del principio del siglo XIX y el positivismo de fines del siglo XIX, es que el liberalismo del comienzo fue doctrinario, defensor de las garantías constitucionales, y que en la segunda mitad del siglo XIX se vuelve más centralista, autoritario, con los positivistas que apoyan el porfiriato, etc. Cuando en realidad lo que decía en el libro anterior era que ya eran centralistas y conservadoras desde siempre, ¿no? Pero bueno, más allá de esta discusión, si era, el punto es esto, que cuando ponerse a esto es un debate totalmente estéril, lo único que permite esta discusión, si eran más centralistas o menos centralistas, más conservadores o más liberales, son solo diferencias de grado. Bueno, eran un poquito más centralistas y después se volvieron un poco más. Como vemos, se pierde de vista todo esto, cómo fue cambiando el concepto mismo de nación, de opinión pública, y no es una cuestión mera de grado, sino un poco más centralista, ¿no? Cómo van surgiendo nuevos conceptos y nuevas realidades políticas, y cómo éstas se van transformando el pensamiento a lo largo de estos años, más allá de si están más cerca de un modelo o más cerca de otro, ¿no? Bueno, el punto fundamental acá es que en este punto había quedado se había vuelto hecho añicos la idea de legitimidad, ¿no? La idea de legitimidad, y acá entramos en lo que podemos llamar un primer estadio en la irrupción del pensamiento, de la temporalidad, la contingencia en el pensamiento político. Esta es una idea que tomo poco que habla en el momento maquiavélico. El republicanismo clásico es eso, la irrupción de la temporalidad en el pensamiento político, ¿no? Y bueno, sería como un momento maquiavélico en este sentido, ¿no? Que se ve la radical contingencia, irrumpe en el ámbito del pensamiento político cuando irrumpe el problema de la indecidibilidad de la cuestión de la legitimidad. Zamora dice acá en la revista Política, el mayor obstáculo, toda legitimidad, ¿no?, que presupone una instancia institutiva previa, ¿no? Ahora, ¿cuál es el horizonte de legitimidad donde se funda esa misma instancia institutiva previa, ¿no? Dicen, todos van a invocar, como vemos, todos van a invocar por un lado digamos, los insurgentes van a decir siempre que el gobierno es ilegítimo y que el levantamiento va a ser para restaurar la constitución que ha sido violada. Y el gobierno va a decir lo contrario, que ellos son la expresión legal, legítima de la voluntad popular, y que los insurgentes, por lo tanto, son sediciosos. Y el punto es que dice, esto ya no hay forma de determinarlo sobre base objetiva. Siempre el gobierno va a decir que los insurgentes son los sediciosos, y los insurgentes van a decir que el gobierno es el ilegítimo. Y ya no hay forma. En medio de esta crisis donde todos los gobiernos surgieron por golpe de Estado y cayeron por golpe de Estado, ¿cómo determinar dónde el sistema político mexicano se apartó de su legitimidad? ¿Cuáles son los gobiernos ilegítimos y cuáles aquellos movimientos que vienen a restaurar una legitimidad perdida? En realidad, digamos, Mora no duda que hay principios o criterios para establecer cuándo un gobierno es legítimo, ¿no? El problema es que en medio de ese caos que se convirtió el sistema político mexicano ya no hay forma de aplicar esos principios. Y se ha vuelto en última instancia indecidible. Cada uno va a seguir pensando lo que quiere y no hay forma de establecerlo eso. Ya, Guerrero fue legítimo y Bustamante fue un sedicioso, o Guerrero fue legítimo y Bustamante vino a restaurar la legitimidad, y así sucesivamente.
Bueno, acá, digamos, todavía existe una idea de una norma que es válida en principio, pero lo que se haría imposible ya es ver cómo se aplica esa norma al caso concreto mexicano. ¿No? Esto es lo que llamo un primer estadio en la irrupción de la temporalidad, porque la norma se acepta por el momento como perfectamente racional y legítima, pero la temporalidad, la contingencia, refiere a lo que en el pensamiento legal se llama la judicatio, cómo aplicar esa norma a un caso concreto, ¿no? Pues lo que vamos a ver ahora es que se va a producir un segundo estadio de la irrupción de la temporalidad en el pensamiento político mexicano, ya con la reforma constitucional de 1836. Ya un miembro del grupo centralista, que es Bernardo Couto, antiguo aliado en la logia escocesa de Mora, pero que se queda del lado del partido centralista, que ahora Santana, como les dije, se va a apoyar ahora en los centralistas y va a permitir que se sancione una nueva constitución. Ya Bernardo Couto decía que una segunda constitución es una contradicción en los términos, porque decía, si nosotros no nos vimos en ninguna obligación de aceptar la constitución anterior, una vez que se viola la sacralidad de la norma constitucional, ¿qué garantía tenemos que los que vengan después de nosotros van a respetar esta otra constitución? En realidad, al sancionar una nueva constitución, lo único que estamos haciendo es sembrando el principio de su propia destrucción. Pues lo que se va a poner en discusión en esta segunda, en este Congreso Constituyente, sin embargo, el núcleo de discusión va a ser el problema de cómo determinar el derecho legítimo de insurrección. Y eso en ese momento, como vemos, ya no era un problema teórico. En un momento donde le digo hubo 800 levantamientos, cómo ponerle término al ejercicio de este derecho legítimo de insurrección, se había transformado en un problema político acuciante, ¿no? Y paradójicamente el propio partido centralista conservador va a cuestionarle a los redactores de esta nueva Carta Constitucional, que se llama las 7 leyes constitucionales, en 1836, le va a cuestionar en el borrador que no aparezca este derecho de insurrección. Y quien está a cargo de responder a estas críticas es Francisco María Sánchez de Tagle, que fue uno de los redactores de la Constitución. En realidad, una figura fundamental acá ya es Lucas Alamán en este partido centralista, pero Alamán no va a poder estar como vocero, aparecer como vocero, porque estaba fuertemente desprestigiado ya por haber estado involucrado en el asesinato de Guerrero, ¿no? Entonces el vocero va a ser Sánchez de Tagle, y Sánchez de Tagle explica por qué no está el derecho de insurrección como dentro de la Constitución, como si lo estaba en la de 1824, ¿no? Y decía, pues ningún pueblo, sea la que fuere su constitución, tiene derecho ordinario de insurrección. Dársela sería destruir los cimientos de la obediencia a la autoridad suprema por ella establecida. Lo que decía que no era un derecho ordinario, que era un derecho extraordinario en todo caso, pero no podía ser una norma constitucional. ¿Por qué? Porque bueno, una constitución puede llegar a establecer criterios, por ejemplo, cuándo es legítimo rebelarse contra un gobierno despótico, etc. ¿No? De hecho, la mayoría de las constituciones tiene no solo el derecho, sino el deber de defender la Constitución si es necesario, levantándose en armas cuando la Constitución es violada. Pero para Sánchez de Tagle esto es absurdo, ¿no? Dar un derecho constitucional. Primero, porque toda constitución
refiere a gobiernos legítimos y no puede haber derecho de insurrección contra un gobierno legítimo. Por otro lado, puede establecer normas respecto de cómo y cuándo, bajo qué condiciones o circunstancias se vuelve legítimo el derecho de insurrección. Pero el punto fundamental es que para aquellos que desconocen la legitimidad de esa Constitución, tampoco van a tener ninguna obligación de observar esas reglas. Ya acá cita Blackstone, Sánchez Tagle, quien dice: ¿cómo me pides reglas para aquello cuya esencia es no tenerla? ¿Cómo se puede, cómo, digamos, una Constitución puede regular su propia violación? Es una contradicción en los términos. Dice: con el derecho de insurrección, dice él, nos enfrentamos, dice él, el hasta aquí. Lo que ya ninguna norma puede regular. Y acá entonces entramos, decía, en un segundo estadio en la erupción de la temporalidad en el pensamiento político, porque, digamos, con el derecho de insurrección lo que aparece, no que ya hay principios que pueden regularla pero que no sabemos cómo aplicarla, sino que el derecho de insurrección escapa completamente al ámbito de la ley, nos traslada a un terreno ya completamente distinto, donde toda norma, toda ley se quiebra. Ya la indecidibilidad ya no entra en el ámbito empírico, fáctico de la implicación de la norma, sino que invade la norma misma. Ya la propia norma se vuelve indecidible, hay algo por fuera de ella que ella no alcanza a comprender, ¿no? Hay un límite inherente a toda norma, ¿no? Bueno, en los escritos que tienen ahí del Universal, que son los que yo compilé y aparecen en un libro, en realidad, bueno, no es solo de Alamán, se trata del Universal. En el Universal había varios autores que escribían, pero es cierto que Alamán va a ser el principal ideólogo, ¿no? Alamán va a ser un miembro de la élite mexicana, un hombre sumamente ilustrado y sumamente fino, como probablemente es la figura intelectual más importante de México y probablemente en toda América Latina en ese periodo, ¿no? Bueno, el contexto en que se dan ahora estos otros escritos son, la sanción de la Constitución de 1836 va a dar lugar a muchos levantamientos. En los estados, muchos estados van a desconocer la Constitución esta centralista y se va a empezar a ver un proceso. Los distintos estados, una suerte de anarquía, se van a declarar su propia independencia, se van a desconocer el gobierno central. Algunos, como en Yucatán, van a pedir su anexión a Estados Unidos, pero el problema fundamental es Texas. Texas era parte de México, desconoce la Constitución, pero además ahí habían llegado colonos norteamericanos para establecer el sistema de plantación bajo esclavo. La Constitución de 1836, México es el primer estado en América Latina en abolir la esclavitud, no solo declarar ley del vientre, sino la abolición, que era para impedir la llegada de norteamericanos a Texas, justamente. Bueno, los colonos norteamericanos se rebelan y declaran su independencia. Bueno, Santana va a combatirlo, va a ser derrotado. Está la película de John Wayne que explica eso, se llama El Álamo, cuenta eso. Bueno, y se forma se llama la República de la Estrella Solitaria, que en realidad pide su anexión a Estados Unidos, pero el gobierno de Washington lo niega para no darle fuerza a los sectores sudistas, ¿no? Esto es antes de la Guerra de Secesión. En 1846 sube James Polk, el nuevo presidente, y él finalmente acepta la anexión de Texas
porque ella tenía el proyecto de el destino manifiesto, que es expandirse hacia el oeste y ocupar todo el norte mexicano, no anexarlo a Estados Unidos, no solo Texas, y de esta forma compensar el aumento de la fuerza sudista con la incorporación de toda una nueva región enorme, ¿no? Bueno, y esto supone la anexión de Texas, supone la declaración de guerra a Estados Unidos. Nuevamente Santana está en el poder, Santana lo deja otra vez a Gómez Farías, ahora pega un nuevo giro, se vuelve liberal, y él sale a marcha a pelear contra las fuerzas norteamericanas que estaban ocupando el norte. Pero nuevamente Gómez Farías hace una reforma eclesiástica y un levantamiento contra Gómez Farías. Santana vuelve entonces a la Ciudad de México a reprimir el levantamiento, y para ese entonces ya, bueno, no solo el ejército de Estados Unidos ya había ocupado todo el norte de México, que se va a terminar quedando con la mitad del territorio mexicano, sino que además el almirante Scott va a llegar a Veracruz, la flota norteamericana, y va a terminar ocupando la propia capital de México, ¿no? Bueno, se va a discutir la anexión de todo México a Estados Unidos, al final el Congreso decide que no, el Congreso norteamericano, y le da la independencia a cambio de quedarse con todo el norte, la mitad del territorio, les decía, a cambio de una compensación monetaria. Bueno, en este contexto es cuando la derrota militar por parte de Estados Unidos va a ser un golpe terrible para los mexicanos. La mayoría piensa, bueno, que ya México era inviable como nación. En 20 años de vida independiente era un caos dividido, perdió la mitad del territorio, varios estados siguen secesionados. Se piensa que lo que va a ocurrir con México es algo muy parecido a lo que había pasado en Centroamérica, que se iba a terminar dividiendo en una cantidad de pequeñas repúblicas, ¿no? Y es en este contexto donde entonces aparece la crítica esta del Monitor, que es sumamente radical ya. Para Alamán y el Universal ya no se trata solo de un problema. El problema mexicano no es que el sistema republicano sea bueno, pero que en México no se puede aplicar o que se aplica mal. Para él, el origen de los males que afligen a México está en el propio principio republicano. Esto lleva a una relectura, ¿no?, del gobierno de Iturbide. Iturbide cuando asume su imperio, lanza un manifiesto que dice, el emperador llama a que no lo obedezcan, ¿no? Porque, bueno, en su juramento de asunción al trono dice que si él se aparta de la Constitución, el pueblo va a tener el derecho a destituirlo, ¿no? Que él jura obediencia a la Constitución, y que si él se llegara a apartar, el pueblo lo va a poder destituir. ¿Qué es lo que terminan haciendo, ¿no? 9 meses después de asumir, se lo va a acusar de violentar las máximas constitucionales, y por lo tanto va a terminar siendo destituido, ¿no? Bueno, él al sancionar, dice Alamán, al sancionar el derecho de insurrección, terminó cavando su propia fosa, ¿no? ¿Pero por qué? Porque el derecho, para él, no solo el principio republicano, no solo es pernicioso, que impide la formación, la estabilidad de cualquier gobierno, sino que es absurdo en su propio concepto, ¿no? Y es ahí donde él desarrolla una crítica sumamente aguda y mordaz, ¿no? Partiendo de esta idea de, bueno, el doble carácter del ciudadano. ¿Cómo puede ser que el pueblo sea soberano y súbdito al mismo tiempo? Dice, el pueblo es soberano, estoy ayuno. De este dogma que explican y no entiendo, pues soberano es sobre y no hay ninguno a quien todos estén sobreponiendo.
si he llegado a creer que tres son uno, se refiere al dogma de la Sagrada Trinidad, la fe lo manda y al infierno atiendo. Pero no admitiré sin gran trabajo en que haya encima sin haber debajo. Él dice, bueno, las máximas de la fe cristiana las aceptamos porque son cuestión de fe, pero ¿por qué voy a aceptar, si yo soy soberano, que todos me estén gobernando? Eso no, digamos, no hay forma de justificar racionalmente. En última instancia, lo que muestra que una paradoja intrínseca a todo el proceso de modernización política, que desde el momento en que se consagra la igualdad y la soberanía de los individuos, si todos somos iguales, ¿por qué unos mandan y otros obedecen? En última instancia, el sistema republicano de gobierno tiene que generar permanentemente relaciones de poder sin ya tener forma de justificar por qué, a diferencia del antiguo régimen. Bueno, y esta transmutación misteriosa del sujeto, del soberano en sujeto, bueno, se va para él a traducir en otra paradoja de trasfondo místico, ¿no? Que es el enigma de la representación, que como súbitamente los apoderados, los representantes se convierten de individuos y que por lo tanto, como todo individuo, sujetos particulares, portadores de una voluntad particular, en expresión de la voluntad general de la nación, ¿no? Y por lo tanto se erigen de ese modo en soberanos de sus propios representados y por lo tanto capaces de ejercer legítimamente el poder de represión sobre aquellos que le han delegado su poder. Bueno, para resumiendo, ¿no? Digamos, para estos, para el universal, ¿no? La idea de representación política entonces contiene una contradicción que le es inherente, ¿no? Los derechos soberanos no pueden delegarse, porque si yo delego mis poderes soberanos, dejo de ser soberano. Eso ya estaba en Rousseau. Citan al propio Rousseau para mostrar eso, ¿no? O bien los individuos conservan su derecho y por lo tanto retienen la facultad de rebelarse en cualquier momento contra los poderes instituidos, con lo cual entonces no es posible establecer nunca un gobierno estable, o bien delegan sus poderes con lo que dejan de ser soberanos. Ahora, el problema fundamental es que por un lado deben delegar su soberanía porque al ser ellos sus propios súbditos, soberanos y súbditos al mismo tiempo, tienen que delegar su soberanía para poder ser súbditos, porque si no, dice él, ¿de quién van a ser soberanos? De los bueyes. Tienen que ser, para poder ser soberanos deben ser súbditos, con lo cual deben renunciar a su soberanía, lo cual no solo para nada más va a ser una contradicción en los términos, que solo pueden ser soberanos al precio de renunciar a su soberanía, sino que además, en el hecho de renunciar a su soberanía, no solo eso significa una contradicción, sino que al mismo tiempo privan de sustento a todo ese régimen constitucional, porque desde el momento en que renunciaron a su soberanía, esos órdenes institucionales van a estar ahora fundados sobre la base de una soberanía inexistente. Es decir, que la institución de un sistema republicano de gobierno presupone el ejercicio permanente de esos mismos derechos que hacen imposible toda forma de gobierno. Y entonces acá entramos en un tercer estadio, digamos, en la irrupción de la temporalidad en el pensamiento político. Lo que vimos en un primer momento en Mora
la idea de que existe una ley, unos ciertos principios, ¿no? Pero que no se pueden aplicar ya en la realidad mexicana por lo caótica del sistema político mexicano. En 1836 lo que vimos es que ya la indecidibilidad no está en la aplicación de la ley, eh, en el plano puramente fáctico o empírico, sino que ya impregna a la contingencia, es inherente a la propia ley. Hay algo un límite propio a toda ley que es ya que escapa a toda normatividad, que es el propio derecho de insurrección, ¿no? Bueno, lo que se muestra ahora ya en este momento, ya donde hay una crisis sumamente, ya muchísimo más profundo del sistema político mexicano, donde está en cuestión la idea misma de la nación mexicana, es que eso que es la negación de la ley, que yace por fuera de la ley, que es destructivo de toda la idea de ley, que le marca un límite inherente a la misma, es al mismo tiempo, que es el derecho de insurrección, es al mismo tiempo lo que se encuentra en la base de la propia ley. El derecho de insurrección es destructivo de toda constitución, pero al mismo tiempo es el fundamento último en que toda constitución se basa. Si sacamos ese derecho, se derrumba el mismo principio constitucional, porque es ahí donde se encarna justamente el principio fundante de todo orden constitucional, que es el principio de la soberanía de la voluntad de los sujetos, la soberanía popular. Bueno, lo que vemos entonces ahora que el derecho de insurrección se convierte en digamos que lo mismo que la condición de posibilidad es también su misma condición de imposibilidad. Y es ahí donde todo el concepto republicano entonces encuentra, bueno, se vuelve autocontradictorio. Como vemos, llegado a este punto no se demuestra, lo que se observa acá es el grado de profunda descomposición y crisis del sistema político, cómo arroja al debate público una serie de cuestiones políticas fundamentales que son los que en situaciones normales se encuentran soterradas, que no forman, como mucho pueden ser materia de debate filosófico, pero esto que estamos viendo es algo que se estaba discutiendo en la página, en la portada de todos los grandes diarios de ese periodo, ¿no? Todos estos problemas políticos fundamentales se convierten en problemas políticos candentes, y en este contexto es que esta figura de Anamán y los centralistas se revelan sumamente incisivos y críticos de un sistema político que parecía mostrarse ya inviable, ¿no? Y llegado a este punto, es cierto que el sistema político solo se va a poder reconstruir ya sobre nuevas bases. Ese lenguaje político que había surgido con la revolución de independencia había entrado en crisis. Y a partir de ahí va a tener que reconstruirse todo el discurso, el debate político sobre otras bases nuevas, que es, bueno, lo que va a dar lugar al surgimiento de un nuevo lenguaje político, que es el que vamos a ver en la próxima clase, ¿sí? Bueno, nos vemos la próxima.